Una vez más repito cómo la idea dominante que tenemos en los ejercicios es esta llamada a dejarnos reconciliar por Dios, es decir, dejarnos atraer por Jesucristo hacia la intimidad, la amistad que Él mismo nos ofrece, y nos la ofrece de parte de Dios Padre como el enviado del Padre. Eso es todo el misterio de la Navidad, como Jesucristo, enviado del Padre, viene a ofrecernos la propia vida de Dios para que vivamos como hijos. Y por tanto esto establece nuevas relaciones entre todos nosotros. Estamos aquí, somos hermanos, nos podemos mirar unos a otros como hermanos, única y exclusivamente porque el Verbo se ha encarnado, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido a habitar en medio de nosotros. Dejarnos reconciliar por Dios que dice San Pablo, que es una idea muy repetida a lo largo de todo el Nuevo Testamento, e incluso en el Antiguo, pero aparece más claro ya en la persona, por supuesto, de Jesucristo. La vamos a centrar esta tarde en esta vocación que, como sabemos, es universal. Es una de las grandes ideas, de los grandes pensamientos por los que será recordado siempre el Concilio Vaticano II, esta idea de que todos los hombres, independientemente de cuál es nuestro lugar concreto dentro de la Iglesia, todos somos llamados a la santidad. Y nunca podremos insistir bastante. Nunca como después del concilio, los hombres no tienen excusa para no tomarse en serio la llamada a la santidad. Mi padre, mi madre, mis hermanos, mi familia, mis vecinos, las personas que pertenecen a mi mismo grupo juvenil, en mi parroquia, mis compañeros de trabajo en la escuela, todo bautizado está llamado a la santidad. Las manifestaciones serán diferentes, las ocupaciones, la manera de crecer en esta llamada puede tener consecuencias externas que son diferentes, pero nada más. La llamada es única, porque uno solo es el que es santo, que es Jesucristo. Toda persona que sienta rechazo a una vocación concreta porque le parece que es más difícil, o sea, como que el estándar de santidad es más alto en esta vocación, no ha entendido que es formar parte de la Iglesia. Todos los cristianos, dice el concilio, todos los cristianos, todos los bautizados tienen exactamente la misma dignidad en la Iglesia. Nadie es más importante que nadie en la Iglesia, porque nuestra dignidad fundamental, nuestra dignidad original, nos la da el bautismo, donde participamos del sacerdocio de Cristo, de Cristo sacerdote, de Cristo pastor, de Cristo maestro. Además, recordar que no solamente que esta sería la idea fundamental, claro, del bautismo, pero no solo por eso, sino incluso porque cada uno de nosotros, como nos dice el libro del Génesis, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y ahí también reside esta dignidad e igualdad original entre todos los hombres. Creó Dios al hombre a imagen suya y lo creó varón y mujer. Los bendijo Dios diciéndoles: procread y multiplicaos y llenad la tierra, sometedla y dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados y todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra. Génesis 1, 27, 28. En este primer mandato del primer capítulo del libro del Génesis, ved que aparecen dos mandatos de Dios. En primer lugar aparece el mandato, la vocación a la familia. Dice, repito, procread y multiplicaos y llenad la tierra. Es un mandato de Dios. Y el segundo mandato que aparece en el libro del Génesis, junto a la vocación a la familia, es la vocación, la llamada al trabajo. Esto aparece en el libro del Génesis, en el capítulo 1. La vocación a la familia, la vocación al trabajo. Estas son las dos grandes dimensiones de la naturaleza humana, la familia y el trabajo, que sí es verdad que se han visto tremendamente heridas por el pecado original,
Recordad cómo dice que a la mujer, precisamente el castigo a la mujer es parir con dolor, como el hombre te dominará. Y el castigo del hombre es que ganarás el pan con el sudor de la frente. O sea, parir no es un castigo, como trabajar tampoco lo es, pero sí lo es, o sí, estas dos dimensiones del hombre han quedado profundamente heridas por el pecado original. Y por eso estas dos dimensiones, la familia y el trabajo, tienen que ser redimidas por Jesucristo. Y tienen que ser devueltas a su dignidad original. Por eso será el mismo Jesucristo quien va a sanar este mandato original de la familia, la vocación a la familia, la vocación al matrimonio en el hombre. Fijaros qué interesante es que el único sacramento de los 7 sacramentos que ya existía, incluso instituido por Dios en el hombre desde el principio, era el matrimonio. Cristo no inventó el matrimonio. Cristo lo que ha hecho ha sido levantar el matrimonio, elevar el matrimonio al nivel de sacramento. O sea, lo ha redimido la institución matrimonial. Ya existía el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Eso ya estaba en el Antiguo Testamento, era bien conocido por los judíos. Lo que ha hecho Jesucristo ha sido levantar eso a la dignidad de sacramento, igual que el mandato del trabajo. Fijaros que esto, que en un principio es signo de una condena, tú estás condenado a trabajar, tú estás condenado a dar a luz con dolor, será redimido por Jesucristo. Cristo redimirá la familia instituyendo el sacramento del matrimonio, pero Cristo va a redimir el trabajo. Lo hace de muchas maneras, pero no olvidéis que la manera más hermosa de cómo Cristo ha redimido el trabajo es haciéndose trabajador él. El hijo de José el carpintero, tal como le conocía la gente de su tiempo. La mejor manera de redimir algo es hacerlo tú. Y repito cómo ha sido el Concilio Vaticano II, más que ningún otro concilio en la historia de la Iglesia, la que ha destacado precisamente en el bautizado, en el laico. Los que estáis en clase conmigo lo recordáis, pero vamos, lo podemos repetir una vez más, porque aparte de todo es hermosísimo las referencias del concilio sobre esto, particularmente hablando de los laicos. Dice el concilio, en Lumen Gentium 41, que los esposos y padres cristianos, siguiendo su propio camino, mediante la fidelidad en el amor, deben sostenerse mutuamente, es decir, el esposo ayudar a la esposa y la esposa al esposo, deben sostenerse mutuamente en la gracia a lo largo de toda la vida. Y deben inculcar la doctrina cristiana y las virtudes evangélicas a los hijos amorosamente recibidos de Dios. Eso es parte de la vocación de los esposos cristianos. Así, dignificados y fortalecidos por el sacramento del matrimonio, ellos se hacen signo y participación del amor con que Cristo amó a su esposa y se entregó a sí mismo por ella. Y dice en otro lugar el concilio, en Gaudium et Spes, número 48, dice que los esposos cristianos, para cumplir dignamente sus deberes de Estado, están fortalecidos y como consagrados con un sacramento especial, con cuya fuerza, al cumplir su misión conyugal y familiar, animados del Espíritu de Cristo, que penetra toda su vida de fe, esperanza y caridad, ellos llegan cada vez más a su propia perfección y a su mutua santificación, y por tanto, conjuntamente, marido y mujer, a la glorificación de Dios. Fijaros que siempre se asocia, siempre que se habla en el magisterio de la Iglesia del matrimonio, siempre se asocia la santificación de uno de los cónyuges a la del otro, y juntos a los hijos. O sea, no es que yo me santifico en el matrimonio, es que nos santificamos en esta vocación. En toda esta tarea de reconciliación está, por tanto, la fidelidad a la propia vocación. ¿Y para qué negarlo? Y convendrá repetirlo una y mil veces. La mayor parte de los bautizados tienen vocación a esta llamada concreta, a esta misión concreta en la Iglesia. Por eso, ¿qué duda cabe que el matrimonio y la familia
son ciertamente camino de perfección. Al mismo tiempo, toda actividad secular, toda actividad en el mundo, del modo que sea, el trabajo, el arte, la cultura, la política, la vida comunitaria, las asociaciones, que tan profundamente está herida por el pecado, tiene que ser santificada por Cristo. Toda actividad secular, toda actividad en el mundo, todo trabajo de los hombres, tan herido por el pecado, tiene que ser santificado por Cristo. Pero tiene que ser santificado por Cristo en los cristianos, por los cristianos. Son los cristianos los que tienen que santificar todas las actividades seculares. Ellos son los cristianos los que santifican el mundo. Por eso es obligación de toda la Iglesia, y subrayo toda la Iglesia, es obligación de toda la Iglesia trabajar para que los hombres se vuelvan capaces de instaurar rectamente el orden de los bienes temporales, ordenándolos hacia Dios por Cristo. Es tarea de toda la Iglesia que todas las actividades del hombre, todas las actividades seculares, sean levantadas hacia Dios. Nos compete a todos, en el campo del trabajo, la universidad, desde las tareas más aparentemente seculares y que menos referencia aparentemente puedan tener con el Evangelio. Toda actividad tiene que ser elevada por Cristo al Padre, pero Cristo lo hace en los cristianos, por los cristianos. A los pastores, obispos, presbíteros, a los pastores atañe manifestar claramente los principios sobre el fin de la creación y el uso del mundo, y prestar los auxilios morales y espirituales para instaurar en Cristo el orden de las cosas temporales. La misión de los pastores será ayudar a los laicos a ver cómo se hace esta tarea. Iluminar con la doctrina de la Iglesia, exhortar, invitar, corregir, etc. Estar pendientes de ayudar, iluminar. Pero es preciso que los laicos asuman como obligación suya propia la restauración del orden moral y del orden temporal, conducidos por la luz del Evangelio, por la mente de la Iglesia y movidos por la caridad cristiana, actúen directamente y en forma concreta. Esto es el documento del concilio que habla del apostolado seglar. Es decir, depende de los laicos, son los laicos los que tienen que hacer. Los pastores podrán ayudar a los laicos, podrán organizar a los laicos, podrán dar ideas, podrán, celebrarles retiros y actividades y reuniones y cursillos, pero el que tiene que hacerlo es el laico, no el pastor. Un sacerdote no tiene que hacer una fábrica santificando la fábrica, pero un laico sí. Y la oficina, y el mundo de la cultura, y el mundo del deporte, y el mundo del trabajo en general, o el mundo intelectual, el estudio, lo que sea. Al mismo tiempo, en esta llamada a dejarnos reconciliar plenamente por Cristo, evidentemente aparece en el marco de nuestro ser bautizados y de nuestro volver plenamente a Cristo, aparece la vocación apostólica, que no es tanto una tarea que yo me impongo o una tarea que me impone la Iglesia, sino es fruto de la misma vocación bautismal, de la misma llamada al bautismo. Fijaros qué bonito cómo lo explica el Evangelio de San Marcos. Dice que Cristo llamó a los que quiso, vinieron a Él y designó 12 para. El para lo ponéis en un círculo. Él llamó a 12 hombres para que le acompañaran, para estar con Él y para enviarlos a predicar el Evangelio. Estas son las dos dimensiones. ¿Para qué Cristo ha llamado? ¿Para qué nos ha llamado a la Iglesia? Para estar con Él y para predicar el Evangelio. Y hay que siempre saber mantener este equilibrio entre el estar con Él y el predicar el Evangelio. De tal manera que el gozo de estar con Él nunca me pueda hacer olvidar la necesidad de los hombres mis hermanos, pero que de tal manera no me preocupe de los hombres mis hermanos que me separe de Él. Como le decía en esa famosa obra de teatro que os cito tantas veces del Divino Impaciente,
Le dice Ignacio a Javier, para que no descuide la oración: Javier, que no se te derrame por fuera lo que deberías guardar dentro. Ser compañeros de Cristo, estar con Él. Ser colaboradores de Cristo, anunciar el Evangelio. Ser testigos de Él. Marcos 3, 13, 14. Por eso, en esta vocación apostólica, en la vocación de los apóstoles, vamos a encontrar el origen y el modelo de todas las modalidades de vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras y asistencia que implican el seguimiento de Jesús dejándolo todo. En el Evangelio aparece como una vocación especial diferente de la vocación laical y tiene sus rasgos específicos. O sea, es más, yo me atrevo a decir esto que puede que os parezca una exageración, pero como comprendo que unos ejercicios son un momento muy privilegiado de gracia, en el que muy fácilmente muchos vais a salir de estos ejercicios pues teniendo muy clara vuestra vocación, o por lo menos ya teniendo un rumbo muy claro. O sea, Dios no os ha traído aquí a pasear a ver nieve. O sea, que os ha traído porque quiere algo de vosotros y quiere ofreceros algo. Así como no os tiene que entrar una frustración porque solamente me quedan 4 horas de retiro y todavía no me he enterado lo que quiere Dios de mí, o no le vais a decir: Señor, yo de aquí no me muevo hasta que me lo digas, porque va a salir bastante cara la broma. Pero al mismo tiempo no veo por qué tenéis que no por lo menos salir con una idea bastante más clara o clara del todo. Pues esto es lo que quería deciros. Yo me atrevo a decir que una persona que se sienta fuertísimamente, muy fuertemente impulsada al apostolado, una persona que se sienta fuertísimamente impulsada al apostolado, quizá tenga que plantearse si su vocación no es otra diferente de la vocación matrimonial. Yo lo que me niego es a ver a tanta gente que a poco que se empiecen a plantear la vocación en serio, los primeros que pagan los ceros apostólicos de mamá y papá son los niños y el marido y la mujer. Bueno, el que tenga una vocación muy marcada, vamos, de 7 días a la semana de apostolado, que no se apunte al matrimonio, porque para niños huérfanos tenemos ya bastantes. Y mujeres y maridos abandonados, pues bueno, hay maridos y mujeres que más les vale hacer voto de castidad, porque vamos, para lo que ven a la parienta. O sea, el que no se sienta llamado a santificarse en familia, en matrimonio, que no se apunte al matrimonio. Lo cual no quiere decir que tengo que estar 7 horas sentado en una silla mirando a la pobre perica mientras barre. Bien, vale, habrá que haber un equilibrio ahí. Pero el que no se sienta llamado a santificarse en el matrimonio, pues que no se apunte al matrimonio. O sea, y esta frase la he corregido hace bien poco tiempo en las últimas clases, por lo menos que estén conmigo, pero vamos, la repito encantado. Pero eso de volver del trabajo y decir: ahora me tengo que dedicar a las cosas del Señor, se puede hacer saber qué ha hecho usted en la fábrica durante 7 horas. ¿De quién eran esas cosas? Del demonio. Claro, así va la fábrica. Así va la fábrica, que mientras en la fábrica cada vez hay más paganos, tú estás convirtiendo gente de 7 a 11 de la noche. Y claro, y en casa estás criando paganitos. ¿Por qué? Porque no has tenido tiempo para estar con esas criaturas. No has tenido tiempo para ser padre y no has tenido tiempo para ser madre. La tarea de ser padre y madre, hijos míos, es complicadísima. Y el que le parezca que ser cura es fácil o difícil, no sabe lo que se está perdiendo a lo que se está apuntando en el matrimonio. Si es que os lo vais a tomar en serio, claro. Si simplemente vais a ir a engrosar el número de los matrimonios mediocres, pues vale, de eso sobra. Ahora, tomarse en serio, con el Evangelio en la mano y la vida de los santos en la otra, y el magisterio de la Iglesia, en serio, mi vocación matrimonial, mi vocación a la familia, muchachos, no sabéis dónde os estáis metiendo y pensadlo bien, si lo vais a tomar en serio. Pero no penséis que es más fácil que la vocación sacerdotal o la vocación religiosa. Es impresionante esa vocación. Es consagrar tu vida a estas personas y a las demás, tanto en cuanto puedas, tanto en cuanto tengas tiempo. O sea, cuando los niños estén dormidos y poco más.
Pero es gastar la vida, gastarte y desgastarte la vida, aparentemente viendo crecer a 3, 4, 5, 7 niños. Fundamentalmente eso. Lo demás, tanto en cuanto. Pero fundamentalmente estas personas. Y es atar tu vida y amarrar tu vida a este hombre, a esta mujer. O sea, yo estoy cansado sinceramente de ver seglares casados que en el fondo usan el apostolado como una excusa para no afrontar su vocación, que es la familia y el matrimonio. Y yo creo que lo que estoy diciendo es suficientemente serio como para que os penséis en qué consiste esta vocación laical, esta vocación matrimonial. Es que es mi vocación matrimonial laical en la oficina, en el trabajo, en el taxi, en la donde me toque. Y esa vocación no termina cuando vuelvo a casa. Donde vuelvo a casa, y la casa es como una especie de paréntesis. Vuelvo a casa después del trabajo, como, y a las 7:30, porque a las 7:30 es la hora en la que empiezan todas las cosas en todas las iglesias del mundo, y a las 7:30 siguen las cosas del Señor. Y ha habido una especie de paréntesis ahí, por lo que me han dado las arroz y las habichuelas en casa, y yo ahora sigo, cosas del Señor. Y luego vuelvo a casa, y a los niños déjales una foto para que se acuerden de que tienen padre. ¿Creéis que es broma? Así nos luce el pelo. ¿No os habéis preguntado la cantidad de laicos comprometidos que hay en vuestras parroquias cuyos hijos son un desastre? Es impresionante la cantidad de gente que hay. Es ministra de la Eucaristía, es ministra de la Palabra de Dios, es ministra, vamos, un día la veis salir vestida de cura diciendo la misa. ¿Quién va a decir la misa hoy? Doña Pura. Doña Pura acaba de dar un golpe de estado en la sacristía, ha encerrado a los curas en el armario y se ha hecho con la parroquia. Pero Doña Pura tiene uno en la droga, el otro lo han pegado 2 tiros, el otro está divorciado, el otro tiene 7 hijos con 4 mujeres diferentes. Esa es Doña Pura. Espero que no haya ninguna Doña Pura en nuestra parroquia, porque si no hay que borrar estas cintas. Si se intenta extraer de los evangelios las notas que definen originariamente el seguimiento de Jesús como discípulo, habrá que siempre subrayar que el seguimiento de Cristo, esto es típico en el evangelio, el seguimiento de Jesús comienza siempre por iniciativa de Jesús. Siempre es Cristo el que elige a la persona concreta que Él quiere para que le siga. La iniciativa es de Cristo. En una llamada que Él dirige a algunos. Y estoy ahora refiriéndome, cuando me refiero a la vocación apostólica, me refiero concretamente a los sacerdotes o religiosos. O seglares, pero que se han consagrado en voto de castidad o algo así. O sea, no, a los que no tienen vocación al matrimonio. Y siempre esa invitación exclusiva de Cristo implica cortar los lazos familiares. Dejar a tu padre y a tu madre, pero no para unirte a tu mujer, sino para unirte exclusivamente al Maestro, a Cristo. Para unirte al Señor. Implica siempre cortar los lazos familiares, dejar a la familia. Implica cortar los lazos con los bienes, dejar las propiedades. Implica dejar la profesión, es decir, lo que ha sido el modo de sustento habitual de nuestra vida, nuestro trabajo, y entrar en una comunidad estable. O sea, esto no es un part-time, lo voy a hacer esto durante 2 años, sino y en una comunidad estable de vida con Cristo, en una comunión de vida, una amistad estable, permanente con Cristo. Es dejarlo todo para siempre. Fijaros el ejemplo de la vocación de Pedro o de los demás apóstoles. Dejan a su padre, ¿veis? La familia. Dejan la barca, sus cosas, y dejan las redes, su profesión, y comienza una vida completamente diferente. No todos están llamados a esto. Él llamó a 12 discípulos, apóstoles. No llamó a todo el que se le puso por delante. Por eso esta comunidad que no tiene interrupción con Cristo, esta comunión con Cristo, de vida con Él, implica
que será Él mismo el que invitará a un caminar detrás del Maestro en sus viajes, una actitud de servicio con Él y para Él. E implica de una manera especial estar dispuesto a participar de la vida de Cristo hasta sus últimas consecuencias. Vamos a repetir los pasos estos. En primer lugar, supone, los que tienen esta vocación no laical, una iniciativa de Cristo. Es un deseo de Cristo, una iniciativa del Maestro. Antiguamente eran los alumnos los que elegían al rabí, al maestro. Es al contrario en el caso de Cristo. Es Él quien elige a sus discípulos. Juan 15:16. No me habéis elegido vosotros a mí, yo os he elegido a vosotros. Es Él quien señala las condiciones del seguimiento. Mateo 19:21, Lucas 9:57-62. Recordad, el que no deje a su padre y a su madre por mí, porque no es digno de mí. Mirad que deja que los muertos se entierren a sus muertos. Y el otro le dice, déjame despedirme, y la yunta de bueyes, me acabo de casar. No eres digno. Él pone las condiciones. Es Él quien llama, sígueme, la vocación de Mateo. Ven y sígueme. Mateo 9, versículo 9. Desde el comienzo, a Abraham, Moisés, a María, a Pablo, siempre la iniciativa es de Dios. Es Cristo el que llama. Iniciativa de Cristo. ¿Iniciativa a qué? Pues iniciativa a dejarlo todo. Estar dispuesto a dejarlo todo por Cristo. Es decir, no se trata, en las personas que tienen esta vocación, de vivir como si las cosas no fueran mías, desprendido de las cosas. Se trata ciertamente más que de un desprendimiento espiritual. Es más que tener como si uno no tuviera, que es 1 Corintios 7, 29, 31. Es también un desprendimiento material. No es tener como el que no tiene, es no tener, que es diferente. Para seguir a Jesús como discípulo es preciso dejarlo todo: padres, madre, mujer, hermanos, casa, tierras, negocios, barca y redes, por amor a Cristo y a su reino. Tenéis Mateo 4, 18, 22 y muchísimas más citas que hacen referencia a esto. Así hicieron Abraham, hizo Eliseo. Así han hecho todos los hombres que Dios ha llamado, que Dios ha expropiado y que se han entregado, o que se han entregado a sí mismos por Dios para el bien de los demás. Bueno, convendría pues eso, repasar pues estas ideas y ver y preguntarme seriamente en unos días de ejercicio, bueno, ¿y Dios no me estará a mí llamando esto? Como también me tengo que yo preguntar si realmente me está llamando. Cuanto mejor entienda qué es la vocación matrimonial y la vocación a la familia, pues mejor me podré preguntar si tengo vocación de eso o no. O sea, nadie tiene vocación al matrimonio porque vea que no tiene vocación. O esto me va a costar mucho a mí todo el sacerdocio, la vida religiosa, la vida misionera cuando me digo, no, entonces lo mío es el matrimonio. Porque sin daros cuenta estáis degradando la vocación familiar. O sea, como no valgo para lo más, valgo para lo menos. Y yo estoy tratando de deciros todo lo contrario. Es decir, la vocación familiar, la vocación matrimonial es de una inmensa, inmensa dignidad. Es un sacramento. Vosotros mismos, sin daros cuenta, estáis degradándoos a vosotros mismos, diciendo yo no valgo para, que es una especie de insulto a Dios. O sea, no es que como yo no valgo para tal cosa, entonces me conformo con, entonces será que yo solo soy de estos que valen nada más que para esto. Por eso muchos maridos y muchas mujeres son curas y monjas frustrados. Eso no lo podéis negar. Es que nunca se decidieron a ser lo que tenían que ser. O sea, hay muchas personas que se han equivocado en su vocación, eso no os puede caber la menor duda. Y que han escogido lo que no tenían que haber escogido. Bueno, pues toda la vida estarán insatisfechos. Y en esta vocación concreta al seguimiento de Cristo, son llamados a vivir con Jesús.
Este es el rasgo esencial de la vocación apostólica. Precisamente los apóstoles dejaron mujer e hijos porque entraban a vivir como compañeros de Jesús. Se establecía una nueva relación con el Maestro. Es a ellos a quienes Jesús les ha dicho: seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19 y Lucas 5:10. Por esta vocación, estas personas han recibido una nueva llamada, una vocación a dejarlo todo. Han dejado su familia y su oficio y han entrado en una nueva familia y han comenzado un nuevo oficio. Siguiendo al Maestro, ellos reciben unas enseñanzas especiales, Mateo 13:10 y Marcos 4:34, unas enseñanzas más claras, más extensas que las recibidas por el pueblo, y aprenden sobre todo por la misma convivencia con Cristo. Cristo ciertamente les ha llamado a una intimidad muy especial, a una convivencia muy particular con Él. Ellos han de seguir siempre a Jesús en la adversidad como en el éxito, incluso cuando no lo entienden. Juan 6, 66, 69 y 11, 16. De modo que Él pueda decirles al final: vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Lucas 22, 22. La tarea es a vivir con Jesús, pero a colaborar con Jesús. La vocación apostólica, la vocación a esta vida apostólica, sacerdotal, religiosa, implica una especial y exclusiva dedicación a colaborar con el Señor en su propia misión, en la que Él recibió del Padre. El apóstol va a ser un elegido, llamado, consagrado, enviado, como lo fue Moisés, como María. Darás a luz un hijo, Lucas 1:31. Como Pablo, es este un instrumento elegido por mí para que lleve mi nombre ante las naciones, Hechos 9:15. Por eso la vocación apostólica llama a estas concretas obras buenas, propias de la misión de Cristo, no a otras obras buenas, por nobles que sean. Aquello que Cristo fue enviado por el Padre al mundo, a eso precisamente son enviados los apóstoles por Cristo como colaboradores. Juan 17, 18. Mirad, esta vocación apostólica implica esta llamada, este dejarse reconciliar y este responder plenamente a Cristo, implica un estar dispuesto a sufrir con Jesús. En eso podéis estar seguros. ¿Por qué? Porque hay una intimidad mucho más especial, muy particular, con la vida de Cristo. Como decía en el Evangelio hoy Simeón, en Lucas 2:35, una espada que atravesará tu alma. Esta es la vocación particular que ha recibido, las consecuencias de su vocación. Si me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:20. Yo les mostraré cuánto habrá de padecer por mi nombre. Hechos 9:16, le dice el Señor a Pablo, o de Pablo. Y es evidente, y la historia lo confirma, que los apóstoles han de completar de un modo especial la pasión de Cristo. Colosenses 1:24, 2 Corintios 11:23. Ellos, de una manera especial, los apóstoles, hombres y mujeres llamados a una vocación de este tipo apostólica, han sido llamados de una manera especial a completar en sus vidas lo que falta a la pasión de Cristo. Evidentemente, la vocación más perfecta, subjetivamente hablando, es la mía. La mía quiere decir la vuestra, la de cada uno. No la mía, la del Padre, sino la de cada uno de nosotros. La vocación más perfecta es la vocación que Dios ha escogido para mí, para cada uno de vosotros. Pues porque esta es la por la que Dios me quiere santificar. Para mí es más perfecto ser casado. Para mí es más perfecto ser religioso. Para mí es más perfecto lo que Dios quiere. ¿Me hago entender en esto? Porque si no, eso es muy delicado. ¿Por qué? Pues porque la vocación es a la santidad. Entonces, ¿cuál es la vocación más perfecta? Pues por la que Dios me quiere santificar. La que sea.
Por eso, en el fondo, muchas veces tenemos dificultades en discernir nuestra vocación porque no somos indiferentes ante Dios. Y porque no le dejamos a Dios hacer con nosotros lo que Él quiera. Porque no estamos abiertos a que Él disponga de nuestra vida. De lo que se trata es de, Señor, te ofrezco mi vida. Ciertamente la vocación laical y la vocación apostólica tienen muchos elementos comunes de santificación. La caridad, la oración, los sacramentos, la abnegación, el trabajo, la cruz. Pero cada vocación también tiene sus elementos peculiares, sus elementos exclusivos, que van conformando como la fisionomía de cada una de las vocaciones. Hay características que son propias de la vocación laical y otras que son típicas de la vocación apostólica. En primer lugar, la caridad laical, la caridad del laico, del seglar, suele ir unida a la inclinación natural del amor. Es natural que unos esposos se amen. Su vocación es hacer que ese amor natural se convierta en caridad. Por eso lo que a nosotros nos confunde muchas veces es cuando coincide externamente, no por supuesto las motivaciones, por desgracia, coincide externamente unos signos de afecto entre unos esposos y la verdadera caridad. ¿Cuál será la vocación matrimonial? ¿En qué consistirá su santificación? En que ese amor natural que se tiene sea levantado al nivel sobrenatural. Es natural que los esposos se amen, pero vamos, los paganos también se aman. Es natural que amen a sus hijos, pero los padres paganos también aman a sus hijos. Entonces, ¿cuál es la tarea de ellos? Es sobrenaturalizar ese amor natural que se tienen entre los esposos o que tienen a sus hijos. Y es natural que trabajen, que se esfuercen en el trabajo cotidiano, en ganar el pan, en la dedicación a la tierra. La caridad apostólica, los que han sido llamados a la vocación apostólica, se inclina hacia donde señale el Espíritu Santo, normalmente hacia desconocidos, hoy estos, mañana quizá otros, y por eso mismo esta modalidad de la caridad suele tener un área más extensa de ejercicio y una motivación más puramente sobrenatural. A ver si me explico. Normalmente la caridad de los laicos va dirigida a un número mucho más reducido de personas de una manera permanente. Es decir, un padre y una madre normalmente no suelen cambiar de hijos, como los curas cambian de parroquias. Y normalmente, si son medianamente decentes, no suelen cambiar de marido o de mujer con la misma frecuencia que los curas cambian de párroco. Es decir, hay una permanencia en la vocación laical. En esa permanencia en la caridad, esa relación tiene que ser continuamente sobrenaturalizada. El campo de los que tienen vocación apostólica es mucho más amplio, no es tan restringido. Aquí está sobre todo restringido la vocación en el laico: marido, mujer, hijos y el trabajo y los 4 apostolados que podemos hacer. Precisamente porque la vocación apostólica está liberada de esa exclusividad y de esa permanencia, su campo es mucho más amplio, pero no tiene por qué permanecer continuamente en estas personas. Y ahí puede haber un apego en el sacerdote y en el religioso, que es apegarse a unas personas determinadas. Es decir, perder de vista la motivación de por qué está atendiendo a estas personas. La razón por la cual este sacerdote atiende a estas personas es porque estas son las personas que hoy y ahora le ha confiado el Espíritu Santo, pero que cuando le confía a otras, ahí se queda. O sea, a mí, por ejemplo, no me importa ponernos este ejemplo, porque además puede haber otras razones, ¿no? Mucha gente me pregunta: ¿y usted por qué no ha vuelto al centro? Porque Dios no me encargó esa gente. Pues cuando vea claro que Dios no me encarga porque tenga algo que hacer ahí, pues tendré que volver. Pero igual que no estaba ahí porque yo escogí ir ahí, pues no vuelvo ahí porque he escogido ir. O sea, eso tiene que quedar muy claro. ¿Por qué atiendo a unas personas? ¿Y por qué no atiendo a otras? Como el párroco tendrá que atender a sus parroquianos, no tendrá que atender a los parroquianos que tenía en la parroquia al lado. O sea, toda esa especie de cosa de que
he vuelto porque es que como he dejado tantos amigos en aquella manera, tío, qué historia. Tú déjalo que lo santifique el que ha venido después de ti, que vas acabando el Espíritu Santo. Lo que pasa es que normalmente, por desgracia, se empiezan a establecer una serie de vínculos naturales que crean apegos. Y entonces ya no vuelves tanto por tu celo apostólico de convertir a estas personas, que ya no te las encarga Dios, y por tanto tu trabajo es bastante estéril, inútil, sino que vuelves porque a ti te complace, con lo cual no estás actuando como sacerdote. Y francamente, ir a un sitio donde no puedas ser sacerdote o apóstol o lo que sea, pues a ganar de perder el tiempo como niño, y a veces pecar. Pensar estas cosas que son necesarias. Por eso hay que saber distinguir, dar el corte, donde hay una relación natural y una relación más sobrenatural. ¿Yo por qué atiendo a esta persona? Pues mira, chico, por amor a nuestro Señor Jesucristo, porque desde luego, si no fuera por Jesucristo, es que yo no sabía ninguno de los ni quito caso. De eso podéis estar seguros todas y todos. Yo nunca me olvidaré cuando tenía 17 o 18 años, no, 19 por ahí, de ir a decirle al director espiritual: vamos, me ha echado usted de menos esta semana, y nunca olvidaré la cara. Era algo así como echarte a ti de menos. Pero vamos, tan mal gusto crees que tengo. Dios me libre, vamos. Yo todo feliz, pero bueno, habrá estado usted deseando que volviera yo esta semana, ¿no? Vamos, es que no habrá podido dormir por las noches. Y dices: hijo mío, no he dormido pensando en ti. No he dormido pensando que tenía que volver a verte, me decía. Pues eso, que si no es por nuestro Señor Jesucristo, se puede saber por qué buscamos a la gente y por qué atendemos a la gente. Pues hay que tener muy puro el corazón, muy limpio el corazón, y estarse continuamente revisando por dentro, porque el corazón se apega como el pegamento, y tener muy claras las razones de por qué hacemos las cosas en el apostolado. Y el matrimonio tiene, en algún sentido, muchas mayores dificultades. Por eso tiene que ser mucho más santo el marido y la mujer. ¿Por qué? Porque como ya les une un lazo de afecto natural, tienen que saber sobrenaturalizarlo. O sea, muchas madres y muchos padres que no quieren soltar a sus hijos ni a un seminario ni a un convento, perdona que lo diga claro en castellano, es porque están apegados a sus hijos. Si es voluntad de Dios que mi hija se vaya a un convento, yo tengo que ayudarla, porque mi vocación es que se santifique mi hija o que se santifique mi hijo. Pero cada vez que nosotros yo creo que es que el Señor no quería que tú, en fin, yo no lo decía por ti solo, y también no hace falta que te des por la luz. Pues cada vez que nosotros nos apegamos a la gente, nos convertimos en un obstáculo para que esa persona responda a su vocación, a la que sea, me da igual, me da igual que se interponga para que no se case. Mira, hija mía, que de novios entiendo yo que tú quieres que tu hija no se vaya de casa, y por eso no ha nacido el hombre que se case con tu hija. Y luego te la hija es un petardo, pero bueno. Esto explica que entre cristianos carnales un padre suele entregarse a sus hijos, muchas veces por desgracia, mucho más que un sacerdote a sus feligreses, entre cristianos carnales. La misma naturaleza le inclina a ello, pero entre cristianos espirituales la caridad apostólica produce una plenitud de entrega que es rara en la caridad laical. Perdón que me ría, pero es que como esto yo, la primera vez que me lo dijeron, me acababa de ordenar sacerdote, y a mí me dijeron en la dirección espiritual, yo todo lo que oía en la dirección espiritual lo soltaba como sacerdote, ¿no? Lo oía por la mañana y por la tarde tenía que predicar y lo decía, como ya me creía que era así, claro. Y me acuerdo que me dice el director espiritual, me dice: pues mira, pollo, no quiero que sepas que yo te quiero. Me lo dijo con un tono que es que, vamos, era la cosa menos romántica que os podía. Yo os quiero a vosotros muchísimo más que vuestros padres. Porque los sacerdotes tenemos que querer a la gente mucho más que los padres quieren a sus hijos, porque ellos no quieren por hacer cosa natural y nosotros sobrenatural, claro. Así, pues nada, llega el domingo siguiente y me pongo yo delante de mi parroquia con 23 años y tenía a todos los niños de la catequesis delante, porque así era la gente en el pueblo y se ponían los hombres en un lado, las mujeres en otro y los niños delante. Y me pongo yo, pero con el mismo tono de voz y tan convencido como me lo habían dicho a mí. ¿Sabéis lo que os digo? Así fue la homilía. ¿Sabéis lo que os digo?
que a estos niños los quiero yo mucho más que todos ustedes que son sus padres. No, la gente se fue al bar el domingo diciendo: amo. ¿Qué cosas tiene el cura este nuevo que ha venido al pueblo? ¿Qué cosas tiene? Mira que decirme que él va a querer al Miguelito más que le quiero yo. Va a querer al Miguelito más de lo que le quiero yo. Sí, me hizo impacto aquello. No le digáis a vuestras madres que yo os quiero más que ellas. Pero es verdad. Los laicos han de sobrenaturalizar relaciones y realidades que son, por su propia naturaleza, son del ámbito natural, como el matrimonio, los hijos, el trabajo, etcétera, todas las realidades temporales. Sobrenaturalizar realidades naturales quiere decir, o entendemos, sanar, elevar, santificar y vivir en motivación habitual de caridad sobrenatural. En cambio, los apóstoles han de dedicarse con espíritu sobrenatural a las realidades que ya de suyo son sobrenaturales, por su origen y su fin, como predicar el Evangelio, celebrar los misterios sagrados, perdonar los pecados, dar el pan de vida, etc. Las realidades laicales, para ser elevadas al nivel espiritual y sobrenatural, son más pesadas que las realidades habituales del apóstol. Por eso, de suyo, la vivencia sobrenatural de realidades sobrenaturales, celebrar la Eucaristía, es más fácil que la vivencia sobrenatural de realidades que son en sí mismas naturales, ir a trabajar en una fábrica. En ese sentido, la vocación apostólica, dejarlo todo y seguir a Jesús, es la más fácil, la mejor y la más santificante. Pero porque es más fácil. Y siempre insisto, cada uno la que ha recibido. O sea, es más fácil que yo celebre sobrenaturalmente una misa que yo vaya a trabajar 7 horas para darle de comer a mis hijos. Porque en sí mismo es una realidad sobrenatural, con lo cual mis disposiciones subjetivas más fácilmente se ponen en actitud sobrenatural. Porque, chicos, si yo no quiero tener un mínimo de idea de por qué celebro una misa, pues, lo podré celebrar porque me van a dar $5, pero hay que ser idiota a hacer semejante comercio, ¿no? Porque vamos, se pueden dar $5 bastante más rápido haciendo otra cosa. Pero ir a trabajar durante 7 horas a una fábrica con misión sobrenatural hace falta mucho espíritu evangélico. No digo que no se pueda tener, porque es perfectamente posible y se debe de tener. Y hay que ayudar a los laicos a esto. Pero vete tú a clase de matemáticas a ver ahí el misterio de la Santísima Trinidad. Pues hay que hacerlo. Pero no dice que no se puede, dice que es más difícil. Y por lo tanto, como es más difícil, no hay que dejar de hacerlo, hay que hacerlo. Y además dar todas las ayudas y todos los medios para ello. Ahora bien, sí que es cierto que cualquier persona que tenga vocación esta apostólica puede caer en un pecado mucho más grave, que no es el de no sobrenaturalizar las realidades naturales, que es lo que tiene que hacer el laico, sino que es naturalizar las realidades sobrenaturales. ¿Me explico lo que quiero decir? Es convertirse en un funcionario, en un trabajador de 9 a 5. O sea, el laico tiene que convertir su trabajo de 9 a 5 en un apostolado. Y el peligro del otro es convertir su apostolado en un trabajo de 9 a 5. No, eso diría estar. Y darse, se da. Es decir, es secularizar el mundo sobrenatural. Y ya está mal que tú no levantes lo natural a Dios, pero que lo de Dios lo rebajes al mundo natural, no me diréis que no es más grave. Por eso mucho mayor es la culpa. Es más grave pecado vivir naturalmente las realidades apostólicas que vivir naturalmente las realidades laicales. En esto, en lo segundo, hay deficiencia, pero en aquello fácilmente puede haber profanación y sacrilegio. Estoy profanando, no estoy tratando santamente las cosas santas. Mal está que un laico haga su trabajo temporal principalmente motivado por el amor al beneficio material, sin apenas motivación de caridad. Pero que un apóstol haga la predicación o la misa más por la ganancia material que por otra cosa, eso es profanar lo sagrado, eso es un sacrilegio. Por eso, para cristianos carnales, el camino apostólico es mucho más peligroso. Es decir, para una persona inmadura es mucho más peligroso ser llamado una vocación sobrenatural, porque todo lo sobrenatural lo va a degradar, lo va a rebajar.
Para el carnal es mucho más peligroso el camino apostólico que para el camino laical. Y eso explica que la Iglesia disponga en los seminarios y noviciados una formación espiritual muy especialmente intensa y que las exigencias que prevé para las órdenes sagradas o los votos religiosos sean mayores que las previstas para el matrimonio. Yo también he tenido porque yo soy de la teoría que teníamos que inventar un seminario para matrimonios, para novios. Metí a todos que se van a casar en un seminario 3 años, de estos matrimonios que no salen de ahí. Pero un seminario separados, claro, no se podían ver. Hay otra razón. Por eso yo nunca he entendido por qué a los que van a ser sacerdotes los llaman seminaristas. Hay que llamarlos seminaristas. Aunque falle en un laico la vida de gracia, sigue adelante su existencia secular. Eso es innegable. Sigue amando a su esposa, puede seguir amando a sus hijos, aunque no tenga visión sobrenatural, sigue siendo responsable en su trabajo. Son estas realidades naturales que conservan su sentido secular, aunque falle la caridad, incluso aunque se pierda la fe. Esa tarea secular sigue siendo una tarea hecha en el ámbito de lo secular. Aunque, por supuesto, lo que se está poniendo en juego es que esa persona no se va a santificar. En cambio, cuando en la vida del apóstol, en la vida apostólica, falla el espíritu sobrenatural, toda la vida de esa persona se vacía sin sentido, se vacía de sentido, se desvía hacia metas seculares y disminuye hasta límites vergonzosos, produce incontables sacrilegios o cesa completamente por el abandono de la vocación. Normalmente, fijaros qué interesante, cuando una persona en la vocación religiosa, en la vocación sacerdotal, que ya ha hecho sus votos, sus compromisos vocacionales, su ordenación sacerdotal o lo que sea, esto empieza a perder visión sobrenatural, normalmente suele abandonar la vocación, o abandona el convento, o abandona la vida sacerdotal. Normalmente cuando un matrimonio pierde visión sobrenatural o simplemente el matrimonio, pues siguen viviendo todo el matrimonio muy fácilmente, pueden seguir como matrimonio las realidades naturales naturalmente. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, ¿qué te puede motivar para seguir siendo sacerdote o religioso? Si has perdido esta visión sobrenatural de la realidad, el sentido de tu vida. La vida apostólica solo en Cristo halla su origen, fundamento y sentido. Debilitada o perdida la vida en Cristo, se disminuye o se derrumba completamente. Y es que no tiene en sí misma fundamentación natural alguna. No hay nada en mí naturalmente que me pueda mover a querer ser sacerdote o a querer ser religiosa y renunciar a todo lo que hay que renunciar. Si no es una estricta visión sobrenatural del mundo de la fe. Vamos a pedir al Señor que de verdad, pues todas estas ideas nos vayan como impactando, cada vez más seriamente, cada vez más profundamente, y nos vayan haciendo descubrir la inmensa responsabilidad que tenemos todos, de tomarnos cada vez más en serio este discernimiento vocacional, y este saber encontrar nuestro lugar en la Iglesia y para la Iglesia. A lo único que hay que tener miedo es a ser infieles. No hay que tener miedo a qué vocación me llaman. Hay que tener temor a no ser fiel, a no responder en plena fidelidad a lo que Dios me llama. Y una vez descubierto el fin de mi llamada, el sentido de mi vocación, podré responder con mucha más plenitud, con mucho más radicalidad a la misión, a mi lugar en la Iglesia. No tengáis miedo, una vez que lo veáis claro, lanzarse. Vamos a hablar todo el día de mañana respecto a esto, del discernimiento vocacional y de qué pasos dar, de qué criterios emplear para este discernimiento, porque me parece que es muy serio y que es muy delicado y que la gente anda hecho un rollo, como digo vosotros, y que muchas veces eso pues es motivo de angustia, de confusión, de desorientarse, y no tiene por qué serlo para nada. Tener claro la llamada a la santidad implica tener claro esta respuesta radical a la vocación que Dios nos ha dado.